El siguiente video corresponde a la sexta entrega del ramo de hidráulica aplicada, en el cual junto a mi compañero Francisco Riveros y yo, Camila Consterla, vamos a diseñar la tubería forzada correspondiente a nuestra central hidroeléctrica ubicada en el río Sena. Una tubería forzada es una estructura que lleva el agua a presión, en el caso de una central hidroeléctrica, desde la cámara de carga hasta la turbina que se encuentra en la casa de máquinas, lugar donde se va a generar la energía hidráulica. Como dato del proyecto, tenemos que la cota de la cámara de carga se encuentra a 447 metros sobre el nivel del mar y la casa de máquina a 415 metros sobre el nivel del mar, por lo que la diferencia de altura entre ambas cotas es de 32 metros. Además, la distancia entre ambas cotas, correspondiente al largo de la tubería, es de 1680 metros y tiene una pendiente de 1%. Cabe recordar que el caudal firme definido desde la primera entrega es de 4,03 metros cúbicos por segundo. Para realizar el diseño de la tubería forzada, en primer lugar vamos a obtener el número de Reynolds, el cual es un valor adimensional que sirve para conocer el tipo de flujo en forma cuantitativa. Y así se puede realizar un análisis de la estructura interna del régimen de un fluido en movimiento. Este valor se determina a través de la siguiente fórmula, donde D es el diámetro de la tubería estimado de la entrega anterior, igual a 1,6 metros. B mayúscula es la velocidad del flujo dentro de la tubería, la cual fue obtenida a partir del caudal firme y el área de la tubería, y corresponde a 2,004 metros por segundo. Y B minúscula corresponde a la viscosidad cinemática del agua a una temperatura de 20 grados Celsius igual a 0,001 metros cuadrados por segundo. Ingresando todos los valores a la fórmula, obtenemos como resultado que el número de Reynolds para una tubería de 1,6 metros de diámetro es igual a 3206,97. Por lo tanto, el tipo de flujo corresponde a un flujo de transición. Para determinar la pérdida de carga, partiremos calculando el factor de pérdida por fricción, el cual se produce por el rozamiento del flujo con la tubería, obtenido a partir del número de Reynolds, y da un valor de 0,019. Una vez calculado ese parámetro, se procede a determinar la pérdida de carga, donde F es el factor de fricción determinado recientemente, B es la velocidad del flujo dentro de la tubería igual a 2,004 metros por segundo, L el largo de la tubería correspondiente a 1680 metros, G la aceleración de gravedad igual a 9,81 metros por segundo cuadrado y D es el diámetro de la tubería. Ingresando los datos de la fórmula se obtiene una pérdida de carga igual a 4,29 metros. Posteriormente se procede a determinar la altura neta, la cual corresponde a la diferencia entre las energías de masa de entrada y de salida de la turbina, donde H es la diferencia de cota igual a 32 metros y HF la pérdida de carga por fricción determinada recientemente. Al realizar el cálculo de la diferencia entre ambas, se obtiene una altura neta igual a 27,7 metros. El tiempo de parada corresponde al intervalo entre el inicio y término del cierre o apertura de las bombas, ya que durante este tiempo se produce la modificación del régimen del fluido y se determina a través de la siguiente ecuación, donde C es el coeficiente empírico dependiente de la pendiente y corresponde a 1 dado que la pendiente de la tubería es menor a 20%. K es un coeficiente dependiente de la longitud de la tubería y corresponde a 1 dado que la longitud es mayor a 1500 metros. L es la longitud de la tubería igual a 1680 metros. B es la velocidad de flujo dentro de la tubería igual a 2,004 metros por segundo. G la aceleración de gravedad igual a 9,81 metros por segundo cuadrado. Y Hn es la altura neta igual a 27,7 metros. Ingresando todos estos datos a la ecuación, resulta un tiempo de parada igual a 13,39 segundos. En cuanto a la celeridad, está la velocidad de propagación de la onda de presión que circula a través del agua y se determina mediante la siguiente ecuación, donde K es el coeficiente de materialidad igual a 0,5, dado que el material de la turbina es de palastros de hierro y de acero. D es el diámetro de la tubería igual a 1,6 metros y E es el espesor de la tubería igual a 0,006 metros determinado a partir de fórmula. Al realizar el cálculo de la ecuación se obtiene una celeridad de 734,58 metros por segundo. Soy Francisco Riveros y a continuación seguiré explicando la longitud crítica. Ya obtenida la celeridad y el tiempo de parada, podemos usar la siguiente fórmula para obtener la longitud crítica. Esta nos arroja una longitud de 4.918 metros. Dado que la longitud crítica da mayor al largo de la tubería, se procede a calcular el golpe de ariete según Michaud, el cual se calcula con la siguiente fórmula usando la longitud de la tubería, la velocidad de flujo, la aceleración de gravedad y el tiempo de parada. Esto nos arroja un golpe de ariete de 51,3 metros. Calculamos la altura total sumando el golpe de ariete, la diferencia entre las cotas y la pérdida de carga por fricción.
por lo cual nos da una altura total de 87,6 metros. Tenemos que calcular el espesor de la tubería, por lo que primero debemos calcular el diámetro de la misma, por lo que usando la siguiente fórmula, en conjunto del factor de fricción, largo de tubería, caudal de diseño, aceleración de gravedad y altura total, nos arroja un diámetro de 1,09 metros, por lo que por conveniencia del fabricante se redondea a 1,2 metros o 1200 milímetros. Ya calculado el diámetro de la tubería, podemos obtener el espesor, por lo cual haremos uso de la siguiente fórmula en conjunto de la presión hidrostática, la cual fue sacada con la altura de golpe de ariete, el diámetro antes calculado, la resistencia de tracción del acero, que en este caso es dato, o sea 1200 kg por centímetro cuadrado, el factor de reducción del esfuerzo del acero, que sería de 0,9, y el espesor, que será de 1 milímetro. Al usar estos datos, nos da un espesor de tubería de 0,005 metros o 5,3 milímetros de una forma más específica. Seguido realizaremos el cálculo de potencia, donde estimaremos la potencia bruta y la potencia neta. Para ello utilizaremos la aceleración de gravedad, la eficiencia, que será igual a 0,9, el caudal de diseño, la altura neta y la diferencia de cotas. Esto nos da una potencia bruta de 985,6 kW usando la primera fórmula y una potencia neta de 1138,6 kW usando la segunda fórmula. Finalmente, para terminar con los cálculos, haremos la corrección de la altura mínima que fue realizada en la entrega anterior, por lo que usando la misma fórmula de aquel entonces, pero con los datos ya corregidos de constante, velocidad de flujo y diámetro de la tubería, nos arroja una altura mínima de 0,77 metros, que por temas constructivos esta se redondea a 0,8 metros. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver nuestra presentación. Hasta luego.